Bien, bueno, vamos a, admito otros más y bueno, vamos con esta segunda parte entonces de los ensayos no destructivos. Habíamos analizado el método visual, el más común, visión directa, transmisiones a través de imágenes, réplica. Me olvidé de decirles, quizás, por ejemplo, de transmisión de imágenes, podríamos nosotros no estar cerca de los elementos o de las piezas, sino que podríamos estar en una oficina y quizás en una cinta transportadora pueden ir pasando las diferentes piezas y a través de la imagen nosotros vamos detectando alguna anomalía, ¿verdad? Bueno, con respecto a los líquidos penetrantes, estos líquidos pueden ser coloreados, fluorescentes, o hay unos que inclusive contienen lo que se denominan partículas filtradas. Esta detección de efectos obviamente tienen que ser superficiales, ¿no es cierto? Fisuras, y no es recomendable para materiales, por ejemplo, no porosos, ¿sí? Sos de fantasear con estar con dos minas a fantasear que le meten cosas por el culo. Increíble. Perdón. Dos minas le metan. Fantasea que dos minas le metan. Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Bien, voy a silenciar todos los micrófonos porque había algunos medio raros ahí. Bien, decía recién que en los líquidos penetrantes, inclusive algunos tienen partículas filtradas, pero como hablábamos al principio, no todos los métodos se utilizan para todos los materiales o todas las piezas y ver diferentes defectos. Obviamente que el líquido penetrante debemos necesitar que el defecto esté abierto a la superficie, como por ejemplo fisuras. Y no es aconsejable para materiales porosos, porque se confundiría, ¿no es cierto?, lo que fuese a lo mejor una discontinuidad, un poro o una fisura a una terminación superficial ya de por sí que el material sea así poroso. Se puede utilizar para materiales ferromagnéticos o no, ¿sí? Se utiliza también para soldaduras. Después vamos a ver de qué manera se utilizan esto, nos vamos a adentrar un poquito más a cómo es particularmente cada uno de estos temas. Ahora los vamos a mencionar como a manera de introducción, y después vamos a ir analizándolo a uno por uno, cómo se utilizan, digamos, y cuál sería el entorno en el cual se aplica. Las partículas magnéticas, justamente estas partículas pueden ser coloreadas o fluorescentes. También se utilizan para detectar defectos superficiales y subsuperficiales. Acá sí los materiales tienen que ser ferromagnéticos, porque estamos hablando de partículas magnéticas. Si no tuviéramos un material que no fuese ferromagnético, no podríamos utilizar los campos magnéticos que se utilizan en este ensayo, porque no habría circulación de ese flujo magnético por el material. Acá podemos detectar defectos subsuperficiales, o sea que estén por debajo de la superficie, y podemos determinar qué profundidad tiene. El estado tensional del material también se puede utilizar, se puede deducir, digamos, de este método. No es lo mismo un material que esté con algún tratamiento térmico que un material virgen sin tratamiento térmico, o sea que el estado tensional con este tipo de ensayos también podemos determinar si el material tiene un tratamiento o no tiene un tratamiento, ¿no? Y inclusive hasta qué tipo de tratamiento tiene. También sirve para soldaduras y algunos defectos en piezas forjadas. Las radiografías, que es uno de los ensayos no destructivos más importantes y también más difundidos, tenemos tres en importancia: los rayos X, que van desde 50 a 400 kilovolts de potencia, ¿no es cierto?, de tensión; los rayos gamas y los rayos X de alta energía, que van desde 4 a 15 megavolts. Como ahí la llave dice, detectamos todo tipo de discontinuidades internas en todos los materiales.
En el caso del primer rayos X, que es A, se puede utilizar para soldaduras en planta de fabricación. Normalmente este tipo de ensayos se hace en laboratorios, se hace en la planta de fabricación, pero tiene que haber un laboratorio, porque en este caso los rayos X dependen de una energía, tenemos que tener energía eléctrica. Por otro lado, son elementos muy sensibles que deben estar dentro de un lugar, llamémosle laboratorio, ¿no? Por lo delicado. Por lo tanto, que los ensayos que se realizan con este tipo de elementos debe ser de laboratorio el ensayo. Esto es como una radiografía de los huesos que nos hacemos nosotros, es decir, un rayo que emite, un elemento que emite rayos X, ¿cierto? Que es un tubo catódico. Ustedes ya lo habrán estudiado en física, cómo se generan estos rayos y que traspasan los elementos. Entonces, se puede utilizar rayos X para detectar discontinuidades internas. Podemos ver en el material qué es lo que ocurre internamente. Se utiliza mucho para soldadura esto. Después tenemos los rayos gamma que, si bien la emisión de estos rayos es totalmente distinta a los rayos X, digamos que el procedimiento es el mismo. Me olvidé de comentarles, pero bueno, ahora lo menciono. Para poder realizar una radiografía, tenemos tres elementos que son importantes. El rayo emisor, o el elemento que emite el rayo, la radiación. Tenemos el elemento a controlar, caso una soldadura, un caño, una placa de acero, etc. Y el elemento sensible, que es una placa fotográfica, una placa de radiografía, la cual va a recibir, luego de haber pasado por la soldadura o el material que queramos analizar o ver, va a recibir parte de esos rayos, los que han sido menos filtrados, y los que han sido más filtrados nos va a dar una idea de qué está pasando en el interior del material. Es exactamente, repito, como una radiografía que nosotros nos hacemos, por ejemplo, para saber si tenemos una quebradura. ¿Qué pasa? El hueso tiene una densidad distinta, ¿no es cierto?, a todo lo que es músculo, etc. Por lo tanto, absorbe más cantidad de energía, no quema la placa, entonces el hueso se ve de manera blanca, porque ha absorbido los rayos del hueso. En cambio, la parte blanda de carne, de huesos, ha dejado pasar ese rayo y ha quemado la placa. Entonces, es exactamente de la misma manera. Ya vamos a ver algunas fotos también de ensayos de radiografías en soldaduras. Y le decía que la forma de obtener la energía radiante es totalmente distinta, y en este caso la ventaja de un elemento, de un ensayo de rayos gamma, es que se puede hacer en obra, en montaje, se puede hacer en obra. O sea, es un elemento portátil el que emite los rayos, lo hace a través de la generación de rayos gamma por la fisión nuclear de un elemento que, bueno, por la fisión nuclear hace la emisión de estos rayos. Entonces, es un elemento que puede ser portátil. Es un elemento muy seguro, tiene obviamente sus detectores de radiación, por si llegara a tener alguna falla. Hay que manejarlo obviamente con mucho cuidado, pero es un elemento que nos permite en obra hacer ensayos de soldaduras o análisis de soldaduras o de lo que necesitemos en obra. O sea que lo podemos llevar. Esa es una gran ventaja respecto a los rayos X, que solamente lo tendríamos que hacer en el laboratorio. Otra aplicación importante que se suele hacer de esta inspección con rayos gamma es muchas veces soldaduras en campo, en lugares donde no hay energía eléctrica. Bueno, tampoco no podríamos llevar a lo mejor un equipo de generación, qué sé yo. Bueno, llevamos directamente un aparato de estos y hacemos todo el radiografío que queramos con la emisión de rayos gamma. Los rayos X
muestran un contraste mejor que los rayos gamma, podemos variar ese contraste hasta obtener una mejor imagen. En realidad tiene una mejor imagen los rayos X que los rayos gamma. Pero bueno, tenemos estos pros y estos contras en ambos métodos. Y los rayos de alta potencia, digamos, los de alta energía, para mediciones de espesores o para control de espesores de 100 milímetros de espesor en adelante. También muy importante porque hay estructuras que tienen grandes espesores. De todas maneras, las grandes estructuras tampoco podemos llevarlas adentro de un laboratorio a hacer este tipo de radiografía. Pero en estructuras de tamaños importantes ya la discontinuidad interna que pueda haber está superada por la resistencia del mayor espesor que tiene ese elemento. Entonces ya no hace falta hilar tan fino en esos casos como para radiografiar todo un terrible base, ¿no es cierto?, de alguna máquina o de algo para saber si la discontinuidad existe o no internamente. De todas maneras, en la construcción o en la fabricación de esos espesores se tomarán los recaudos para que no existan, o por lo menos de manera importante, incrustaciones, poros, etcétera, que puedan tener grandes superficies hundidas o forjadas. Bien, ultrasonido. Profe, una consulta Sí. antes que pase a ultrasonido. No entendí por qué el rayos X es mejor que el gamma. Porque podemos ¿Por qué tiene variar, mejor definición? bien, porque en el caso de los rayos X, nosotros podemos variar tanto los rayos como la potencia, más que en los rayos gamma. En los rayos gamma sale el rayo a X frecuencia, digamos, no podemos variar eso. En los rayos X lo podemos hacer esa variación porque es un control mucho más fino que tenemos de esos rayos catódicos, ¿no es cierto?, que se emiten, podemos hacer un control más exacto. Entonces, nosotros podemos hacer más o menos control de esa radiación, hasta que nos dé una visión mucho mejor, un contraste mucho mejor en la placa fotográfica. En los rayos gamma, cuando se emite la radiación, se emite una sola radiación. ¿Te das cuenta? No nos permite ese control para ir variando esa radiación y tratando de que sea la mejor toma. Claro. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. Súper claro. Bueno, es eso. Tenemos mayor control sobre los rayos X que sobre los rayos gamma. Allí, digamos, es donde tendremos la mejor forma de hacer los distintos contrastes. Bueno, volviendo a lo que estábamos viendo, el ultrasonido, tenemos dos formas, digamos, dos maneras que se denomina transmisión por pulso, o resonancia. Esto se aplica a distintas formas de controlar, ya sean materiales o elementos. Se pueden encontrar discontinuidades internas, superficiales también, y necesitamos que el material transmita ondas elásticas. Justamente el ultrasonido es una onda que se le transmite al material, que a su vez su resonancia interna hace que se transmita dicha onda a través de todo el material y obtenemos como resultado en un monitor, ya vamos a ver gráficamente, resultados que si hacen pico más alto, pico más corto, de acuerdo de la manera que se visualiza allí, es lo que puede tener internamente ese material. La aplicación de transmisión por pulso en soldaduras en chapas y medianas y de grandes espesores. Y para la resonancia, aplicarla en inspección continua de tubos de paredes delgadas y en mediciones de espesores. Esto es lo que decía recién, en inspección continua de tubos de paredes delgadas, por ejemplo, en la misma fabricación del tubo va saliendo el tubo fabricado y automáticamente se va inspeccionando a través de un ultrasonido. Por lo tanto, ese tubo ya está inspeccionado de no encontrarse nada raro, ni nada de discontinuidades, ni nada
que digamos, perjudique la tubería, va saliendo perfecto. Y aquella tubería que puede llegar a tener algún defecto se va dejando a un lado, ¿no es cierto? Y se la calificará si a esa discontinuidad si puede ser vendido ese elemento o directamente puede ir a scrap, ¿no? O por allí es una partecita sola, entonces se troza en distintos largos el caño y a los fines de uso, incluso de poder venderse, se lo hace tranquilamente, ¿sí? Pero lo que le quería decir, allí tenemos una aplicación de los ensayos no destructivos directamente aplicado a la fabricación de algo. Bueno, los electromagnéticos tenemos con bobinas envolventes, bobinas frontales y electroimanes mediante ferritas. Bueno, obviamente que aquí utilizamos también la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Y los flujos magnéticos que producen las circulaciones de corriente. Se puede utilizar para defectos en la metalografía de los elementos, ¿sí? Y también se pueden controlar dimensiones en los materiales. También podemos detectar discontinuidades en la parte interna, como fisuras, o en las partes externas. Las aplicaciones, como ven ustedes, en la inspección continua de barras y tubos, esto se hace con las bobinas envolvente. ¿Qué significa envolvente? Justamente una bobina de forma circular, anillos circulares, por la parte interna va circulando las barras o el tubo, va circulando por la parte interna, y esta bobina, al pasar corriente por su interior, eso seguramente lo habrán visto cuando vimos en mecánica eléctrica, el ingeniero Miotti le habrá comentado que toda circulación de corriente en un bobinado crea flujos de campos magnéticos. Bien, esta bobina crea flujos de campos magnéticos en las barras, ¿verdad? Y estos flujos, si son cortados por alguna discontinuidad, hay un emisor y un receptor de esos flujos. El que recepta encuentra que hay una discontinuidad del flujo, acusa entonces que hay una discontinuidad. Las bobinas frontales son, como la palabra dice, se aplican de manera frontal al elemento y genera flujos magnéticos circulares, ¿verdad? Y los electroimanes, en estos casos, digamos, no haríamos circular directamente una corriente, como en el caso de la bobina, sino que el mismo electroimán genera los campos magnéticos. Y bueno, esto es aplicado de acuerdo también a las formas de las piezas, ¿no? Esta forma de las barras o tubos es una forma bastante sencilla de controlar, ¿no es cierto? Pero puede que haya elementos para los cuales haya que crear una bobina especial que debería tener más o menos una forma adecuada a lo que queremos controlar. Pero básicamente estos son los que más se utilizan y la metodología. Después de allí, la forma que tenga ya es muy particular. Lo que sí, obviamente, debemos tener acá materiales metálicos que puedan hacer, digamos, que circulen esas corrientes magnéticas, ¿no? Flujo magnético. No podemos acá utilizar un electromagnético, un ensayo electromagnético en un plástico, ¿verdad? Porque no tenemos un flujo de corriente o no es un material que pueda transmitir eso. Y después tenemos los eléctricos, que acá no solo utiliza, no utiliza los campos magnéticos, sino directamente las corrientes, ¿sí? En este caso, obviamente, corrientes continuas, que utilizamos para medir profundidades de la fisura, no solamente la fisura, sino que podemos determinar qué profundidad tiene la fisura, y podemos determinar espesores también de recipientes, de cañería, de lo que querramos. Con el método A, inspeccionamos, por ejemplo, el cilindro de laminación, los procesos de recuperación de los materiales y de los cilindros que han sido laminados. Y en los capacitivos, que utilizan la energía, digamos, que emite un capacitor, para medir espesores. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar para medir plásticos, o también se utilizan para medición de tubos, diámetros internos en tubos. Bien, esta aplicación de eléctricos también tiene un cierto campo de utilización. Bueno, esto es un poco
detallado así muy por encima de qué se tratan los métodos de los END y qué es lo que pueden detectar y más o menos qué es lo que se utiliza en cada uno para lograr esa detección. Ahora vamos a ver, vamos a continuar con esto, vamos a compartir, les voy a compartir otra pantalla. Bien. Bien, se me ha perdido. Aguarden un segundito que lo tenía abierto y ahora no lo encuentro. ¿Era un PDF, profe? Sí, acá estoy. Si es un PDF, la misma pantalla que tenía recién, arriba tiene todas las pestañitas de todos los archivos PDF abiertos. Eh, bien. Sí, acá lo tenía, no se me ha habido nada. ¿La están viendo ustedes allí? Está acá, ahí está. Sí. Perfecto. ¿Es de fondo negro? Sí, fondo negro. Sí. Bien, bueno, gracias. Bueno, esto vamos a hacer un ensayo, perdón, vamos a hacer un análisis de estos ensayos utilizados en la inspección de calderas y recipientes a presión. Esto, bueno, me lo facilitó el ingeniero Baldo, que es amigo del ingeniero González, del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Me pareció interesante porque nos va a hacer el análisis, digamos, el por qué, el de dónde y para qué necesitamos ensayar justamente elementos que ustedes van a utilizar normalmente, ¿sí? No solo ahora en el diseño, sino cuando trabajen en la vida diaria, digamos, de su carrera. Bien, acá la pregunta es por qué necesitamos ensayar o evaluar los materiales y las piezas. Bien, básicamente nosotros vamos a necesitar algo o algunas cosas, como por ejemplo recipientes o instalaciones, que sean aptas para un X servicio para el cual lo vamos a diseñar y para el cual lo vamos a construir, ¿no es cierto? Para que sea apto, tiene que tener una cierta resistencia mecánica. Bien, hacia la resistencia mecánica ahora vamos a ir desde distintos lados para ver cómo logramos y qué tenemos que tener y para qué nosotros vamos a evaluar si necesitamos ensayar los materiales y las piezas que componen la instalación. Bien, fíjense que la resistencia mecánica se va a valer de una sección resistente, que es la que nosotros vamos a calcular como por ejemplo un espesor de pared. Y eso va a estar en función de la vida útil que nosotros necesitemos que esa planta esté en funcionamiento. Eso va a estar en función de los requerimientos, ya sea de la producción, de lo que necesitemos producir, y bueno, la cantidad de años que necesitemos producir eso. Entonces, la sección esperada va a partir de acuerdo a la vida útil. Cuando nosotros necesitemos una vida útil mayor, vamos a utilizar un mejor material, o vamos a utilizar materiales, por ejemplo, un poco de mayor espesor, para que nos duren mayor cantidad de tiempo. Eso basándose, ¿no es cierto?, en los requerimientos de la planificación del proyecto. Dentro de también los requerimientos del proyecto,
va a haber una composición química de ese material, ¿sí? Una composición química de ese material que nos va a llevar a que tenga una cierta microestructura que va a hacer que ese material sea resistente. Bien, esa microestructura también es dependiente de varios ítems, de varios detalles que tienen que ver con los procesos termomecánicos con los cuales se va a conseguir esa microestructura. Tenemos varios, no quiere decir que en todo vamos a utilizar todos estos procesos, sino que son los que más comúnmente se usan. En algunos casos usaremos 2 de estos, 3, 1, de acuerdo a cuál sea el proceso por el cual uno se haya orientado. Tenemos conformados en caliente, como son, por ejemplo, los forjados de materiales. El forjado, por si ustedes no saben, se utiliza normalmente en materiales calientes. Ahora también existen forjados en frío, pero lo más común es forjado en caliente, que trata de darle forma a una pieza a través de golpes de lo que se denominan martinetes, que son grandes máquinas con grandes volantas que le dan una fuerza a través de la inercia a un pistón que en su extremo tiene una forma X que a través de golpes reiterados y el material en un cierto estado pastoso o cuasi pastoso va tomando esa forma del extremo del martinete. Ese conformado en caliente se denomina forjado. Entonces se obtienen piezas a través de ese método que es un conformado en caliente. Conformado en frío, lo que le decía recién, es más o menos la misma metodología, lo único que los materiales son un poco distintos en su conformación, son materiales donde tienen mayor plasticidad para que el conformado en frío pueda el material fluir dentro de esa matriz e ir acomodándose a la forma final que esa matriz tiene. Procesos de fundición. Los procesos de fundición se hacen a través de un molde o un modelo, el cual ya tiene la forma del material o de la pieza a construir. Ese molde se encuentra totalmente cerrado y por unos orificios que se denominan colada, se vierte el material líquido. La fundición siempre parte de un material líquido, un material en estado líquido, el cual es vertido a esa matriz, a ese modelo que tiene esa forma. Una vez enfriado, se desmolda, se saca el modelo y queda la pieza conformada. Se puede hacer a través del proceso de soldaduras, es decir, podemos soldar paredes, podemos soldar una chapa rolada, y el proceso en ese caso sería de soldadura. Podemos tener a través de mecanizado, serían procesos de mecanizados, normalmente son con arranques de viruta, y los tratamientos térmicos que estarían por finalizado, digamos, esos procesos, a través del tratamiento una mayor dureza, una mayor resistencia, o en el caso de una soldadura, un distorsionamiento de la soldadura. En el caso de los conformados en caliente también normalmente se necesita un distorsionamiento del material, se lo hace a través de tratamientos térmicos. Entonces ahí tenemos formadas las microestructuras que van a satisfacer la resistencia que estamos buscando. Y el tercer elemento pintado en verde serían las discontinuidades que nosotros tendríamos que buscar con el ensayo no destructivo. Puede ser de fabricación, las discontinuidades, pueden ser que hayan aparecido a través del servicio, a lo mejor el calentamiento, el enfriamiento en las paradas, se forman grietas en los materiales, entonces decimos que esas discontinuidades se han formado en servicio, o de diseño. Hemos tenido un mal diseño, el cual ha llevado a que existan discontinuidades o tensiones elevadas en algunas partes que sean perjudiciales para el funcionamiento. Si nosotros logramos controlar esas discontinuidades, vamos a tener la resistencia deseada y vamos a tener finalmente la aptitud del servicio que necesitamos. Pasamos entonces, ¿qué debemos evaluar de los equipos en servicio? Vamos entonces ahora a contramano, hacemos un poco al revés. De la actitud de servicio, buscamos la resistencia mecánica, ¿sí? Y volvemos al revés. En cuanto a las discontinuidades, ¿qué debemos evaluar? Bueno, presencia de discontinuidades críticas.
denominamos discontinuidades críticas a aquellas que son o pueden llegar a ser potencialmente perjudiciales para el funcionamiento. Hay discontinuidades que son muy pequeñas, quizás no tengan formas puntiagudas, por ejemplo, que las formas puntiagudas facilitan la creación de fisuras por la gran concentración de tensiones, pero puede haber discontinuidades que sean aceptadas, inclusive hay normas que soportan, digamos, o dicen, bueno, esta discontinuidad pasa, e inclusive están tabuladas. Por ejemplo, en soldadura puede que alguna norma diga, este tipo de soldadura a tope de materiales de espesores mejor 15 milímetros, podemos tener un poro o una discontinuidad de hasta 1 milímetro de largo. Entonces, ese tipo de discontinuidad no sería crítica, está aceptada por norma, y entonces nuestro material o nuestra soldadura, en este caso, estaría apta para la resistencia mecánica que necesitamos. Entonces, las discontinuidades las medimos a través de presencia de discontinuidades críticas. Si no son críticas, puede ser que le demos el OK y eso está salvado. En cuanto a la microestructura, alteración en la microestructura. Obviamente que los tratamientos térmicos o las soldaduras pueden llegar a formar alteración en la microestructura de los materiales, por lo tanto, es otro punto que debemos evaluar en los equipos para poder dar el visto bueno. Y en la sección, estamos hablando de la sección resistente del material, vamos a evaluar los cambios de sección. Los cambios de sección pueden darse, de hecho se da normalmente, por ejemplo, con zonas donde la corrosión se va comiendo el material y va cambiando la sección original del material, va disminuyendo ese espesor para el cual se calculó, por lo tanto es necesario evaluar, en este caso el servicio, si ese espesor que ha quedado está disminuido, si todavía resiste la presión para la cual ha sido fabricado o está, digamos, siendo utilizado. Si esa sección ya no soporta la presión, obviamente el equipo tiene que ser descartado. Y acá tenemos lo que se denomina mecanismo de daño en servicio. Mecanismo de daño en servicio, que por ejemplo, la corrosión es un mecanismo de daño en servicio. Es un mecanismo muy típico de daño en servicio. Por ejemplo, los calentamientos bruscos de temperatura o las variaciones bruscas de temperatura también es un mecanismo de daño en servicio. Vibraciones, dilataciones excesivas, esos son mecanismos de daños en servicio, que obviamente también tienen que ser tenidos en cuenta al momento del diseño del equipo. Por ejemplo, si tenemos dilataciones porque la cañería trabaja a altas temperaturas, debemos poner soportes que dejen que ese material se mueva un poco, no dejarlo rígido, porque si no estaríamos acumulando tensiones en el material. Si lo dejamos que se mueva, pero orientamos ese sentido de movilidad, la cañería se va a dilatar sin ninguna oposición, se va a dilatar elásticamente. Entonces, ese mecanismo, digamos, de calentamiento excesivo en la temperatura o de dilatación no va a traer daños de servicio que se llaman. Pero si en el diseño nosotros colocamos soportes rígidos, sí, la dilatación de la cañería pasaría a ser un mecanismo de daño en servicio, porque la dilatación traería acarreado mayores tensiones porque el material quiere dilatarse y hay algo que es el soporte que no lo deja. Por lo tanto, en el diseño también es tan importante como la selección de material o de todos estos procesos que estamos viendo de fabricación. Bien, ¿cuáles son los mecanismos de daños? Acá un poco lo que acabo de mencionarles. Corrosión, temperatura, fatiga, desgaste. Bueno, esto ya lo he mencionado. ¿Cuáles son los mecanismos de daños en servicio? Los momentos de control y los tipos de ensayo también es importante determinar cuándo son los momentos de control. Hay dos momentos muy importantes, obvio. Durante la fabricación
los controles de fabricación, que ya venimos hablando, y el monitoreo en servicio, que también los no destructivos son muy utilizados. Y los tipos de ensayos, durante los controles de fabricación podríamos hacerlos hasta los destructivos, que de hecho se hacen, por ejemplo, para controlar si las soldaduras son aptas, y obviamente en los de servicio no se puede hacer destructivo, serán los no destructivos los óptimos para dicho control y tipo de ensayo. Profe, Sí. quedan 2 minutos. ¿Vamos a renovar? Si ustedes quieren, no tengo ningún problema. Renovemos, y si no, no hacemos 40 minutos, hagamos 30, si les parece. Yo no tengo problema. Si ustedes quieren, lo hacemos. Aunque sea 4 o 5, dígame que sí, lo hacemos, no hay problema. Sí, profe. Bueno, lo hacemos. No lo hagamos de 40, lo hacemos de 30, así nos vamos a comer. ¿De acuerdo? Bueno, Gracias, sí, profe. sí. No, ustedes. Bien. Acá un poquito descriptivamente, digamos, las tareas que forman una inspección en servicio, es un poco algunas de las descripciones de lo que debemos hacer en las tareas que conforman esta inspección en servicio. Examen radiográfico, vamos a empezar en la parte superior, el examen radiográfico, parte de lo no destructivo en servicio. Extracción de muestra de material, esto puede hacerse a través de alguna especie de raspado, por eso habla de destructivo, pero si lo hacemos en servicio obviamente no podemos hacerle un agujero para sacar un poco de material, sino que se hace una especie de raspado. Eso, pero cuando no tenemos, digamos, claro de qué material hemos estado, de cuál material estamos tratando, a lo mejor en alguna obra en donde no tenemos antecedentes, porque es una obra vieja, pero normalmente la extracción de materiales es para saber de qué material está hecho, y eso si tenemos los planos y todo el diseño debemos tenerlo, se hace muy eventualmente. La emisión acústica, esto es un ensayo que ya estuvimos viendo recién, es no destructivo, el ultrasónico para medir espesores, líquidos penetrantes para alguna especie de grietas que aparezcan en la superficie, estudios de antecedentes, esto es muy importante, sería que tiene que ver con la trazabilidad de la obra y de la construcción, la metalografía, esta metalografía es una